Ahora sí, adelante, Oscar. Vamos a ver. Ocupo que me des permiso de compartir. Listo. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué tanto tiempo hay para medirme? 3:30. Ah, bueno. Ujú. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Mi nombre es Oscar Quesada. Yo soy ingeniero agrícola, graduado de la UCR. Mi formación ha sido en el área de maquinaria, casi toda mi vida profesional. Tengo más de 10 años de colaborar con clases en la UCR y este año estoy trabajando en el TEC también, aquí en Agrícola del TEC. Mi trabajo full time es en una empresa que se llama CRAIS, ahí trabajo como gerente del Departamento de Agricultura y Precisión. Entonces, parte de esta charla es de la experiencia que hemos vivido a través de los años en la parte de precisión y lo que nos ha tocado como ingenieros agrícolas afrontar durante este cambio. Este ha sido un proceso un poco lerdo al principio, lo que ha sido la adaptación de tecnología, porque es un costo adicional a la producción. Sin embargo, se ha tenido que hacer en ciertos casos para mejorar rendimientos, parte ambiental y obviamente la parte económica. Nadie va a hacer una inversión de esta magnitud en términos de no tener un retorno de la inversión en corto plazo, ¿verdad? En caso de que tengan cualquier consulta, ahí me hablan, por mí no hay problema. Pues ahí nos estamos comunicando a través de, ya sea, bueno, el chat sí me cuesta un toque porque cuando estoy presentando no le presto mucha atención y a veces no lo veo. Si no me hablan nada más ahora en el micrófono y yo con mucho gusto los atiendo. Ok. Empecemos con lo simple, que es la carrera de nosotros. Nosotros vemos muchos énfasis que nos dan la versatilidad suficiente como para trabajar en esta área sobrados. Nosotros vemos la parte de riego, drenaje, mantenimiento, maquinaria, suelos. Pues nuestro currículum, en la experiencia que hemos tenido en la empresa, ha sido uno de los más adaptados para este tipo de labores. De hecho, en CRAISA, Departamento de Agricultura y Precisión, empezó con un ingeniero agrícola, él es graduado de la Universidad de Florida, uno de los mejores en este campo. Y de ahí para acá han venido Diego Guerrero, también graduado de la U, Uber Morris, Luis Rojas, mi persona. Hemos mantenido esa línea dentro de la empresa. Creo que nos ha ido muy bien por la formación que tenemos. Nosotros vemos todo esto. Y si ustedes se fijan, toda la parte de sistemas de información geográfica, maquinaria, la parte de topografía, la parte de diseño, la parte de aguas, nos va a permitir, como vamos viendo los equipos que les pienso o los sistemas que les voy a compartir ahora, va a permitir tener un panorama claro de que la ingeniería agrícola es la materia o la carrera más adaptada para este tipo de labores. ¿Qué vemos ahí? Malice. Ese es el otro ingeniero agrícola que trabaja conmigo. Ese día estábamos haciendo unas pruebas de una estación RTK, el alcance de una estación RTK. Una estación RTK es un sistema que le manda corrección a los equipos en campo a un radio. Esto trabaja a 18 kilómetros de radio. El cliente quería tener una idea de que si la estación que iba a comprar, la inversión que iba a hacer, le iba a servir para cubrir las fincas satélites que tenía alrededor. Entonces, nos vimos el compañero y yo a hacer estas pruebas, pero da la casualidad de que hay que subirse a la torre. A uno en la U nunca le dicen, usted como ingeniero va a tener que hacer labor manual.
toca. A nosotros los agrícolas nos toca bastante en campo. Y en este caso era o el compañero o yo. Gracias a Dios yo fui el que tomó la foto, pues no me tocó subirme, pero sí no es nada, nada del otro mundo tener que llegar y ensuciarse las manos un poquito para hacer un trabajo de este tipo. Okay. Hablemos un poquito de precisión. ¿Cuándo empezamos con precisión en Costa Rica? Automatizando máquinas. En los años 80, 70 se dio el ingreso de las tecnologías láser a lo que era la producción de caña y arroz para manejo de agua superficial, tanto para riego como para drenaje. Cuando ustedes van a regar caña o arroz superficialmente, ustedes tienen que tener garantía de que el agua va a llegar a todos los puntos de la parcela de una manera uniforme y con una velocidad aceptable, no erosiva, que permita tener un perfil de humectación adecuado en el terreno. ¿Cómo se hacía antes? Al ojímetro. Ahí pasaban alguna rufa o pasaban alguna palilla o pasaban algún tipo de implemento para nivelación, pero sin ningún control. A partir de los años 80 se empezó a trabajar con lo que era láser. El láser es una tecnología bastante sencilla y confiable, tiene sus limitaciones, pero en realidad para nivel pequeño trabaja muy bien. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Este emisor va a generar un plano láser, una pendiente, ya sea una o dos pendientes. Los láser más viejos trabajan a una sola pendiente para guiar este implemento. Aquí el láser le daba una señal eléctrica a una válvula hidráulica que subía o bajaba la cuchilla de corte. Tecnología muy simple. Le decía, si está por encima del nivel, tienen que cortar, entonces baja la cuchilla. Cuando este nivel quedaba por encima, entonces había que rellenar, subía la cuchilla. Esa es la tecnología láser, muy sencilla. Podemos trabajar a una pendiente, tratando de nivelar el mundo, cortando parejo, o a dos pendientes, dándole un par de inclinaciones al lote para drenar más fácilmente o para regar más fácilmente la parcela. ¿Cómo se hacía? La teoría de esto era que agarrábamos para hacer una evaluación de nivelación una cuadrícula de 20 por 20 o 30 por 30 metros. Digamos con el equipo de topografía y hacíamos levantamientos en cada una de las estacas. Ahí iba el cadenero punto por punto, hacían el levantamiento, hacían los cálculos de volumen de corte y relleno y se estaqueaba el lote con niveles de corte y relleno. Se plantaba el láser en algún punto de la parcela que diera vista a todos los puntos, así no muy largo, porque el láser tenía el defecto que era sensible al polvo. Cuando estamos trabajando, qué sé yo, en Guanacaste con una nivelación y vemos que hay nubes de polvo, esas nubes afectan el receptor láser, lo dejan ciego. Entonces no se puede quedar muy largo el transmisor del receptor. Ahí se ponía la cuchilla en un punto base, en un BM, se ajustaba el nivel y de ahí para adelante el operador lo que hacía era desplazarse por todo el campo, cortando y rellenando. Los operadores se volvieron muy ágiles en ese entonces en analizar cómo cuadrarse para nivelar, porque lo que tenían que hacer es ir viendo de dónde estaban los puntos altos. En este caso, vamos a ver. De este lado.
habría que jalar tierra hacia acá para ir nivelando. Vamos cortando las partes altas para ir rellenando las partes bajas. Pues probablemente el operador hubiera hecho algo así. Y ahí se hubiera ido. Es pura maña. En ese entonces se contaba con operadores muy buenos para esas labores. No es que hoy en día no se cuente, sino que ya cuestan más. Tenemos un caso de un emisor láser en conjunto con un tractor y un receptor. También para canales de drenaje teníamos esta tecnología. Hacíamos uso de excavadoras con receptores montados en los brazos para guiar el nivel de los canales que diseñaban los ingenieros. Con eso trabajó hasta más o menos de 2008, 2009, que ya se empezaron a ingresar en el mercado equipos un poco más sofisticados para lo que es agricultura de precisión. ¿Qué vamos a buscar en la agricultura de precisión? Administrar variabilidad de campo. Antes agarraba uno y decía, bueno, y voy a sembrar arroz. Tengo que aplicar tantos kilos por hectárea de enmiendas, tengo que aplicar tantos litros por hectárea de fungicidas o de insecticidas en caso de plagas, y voy a tener unos rendimientos de tantas toneladas por hectárea. Se hablaban en números parejos, no se tomaba en cuenta la variabilidad. En este caso, la variabilidad espacial no teníamos cómo medirla a nivel de campo. Podríamos decir, bueno, y esta parcela me rindió tanto, o con esta parcela tengo una afectación de alguna plaga, un insecto, o alguna deficiencia en suelo, pero no sabía exactamente hasta dónde era que estaba localizada al nivel centimétrico que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué se hacían? Recetas parejas. Antes sembraba arroz y sabía que tenía tantas hectáreas, tenía que comprar tanto abono, si había tal plaga, tenía que aplicarle tantos litros por hectárea, parejo. Entonces, pasamos de una agricultura muy extensiva a algo muy intensivo, y ahora vamos a estar teniendo rendimientos a nivel de centímetro. Vamos a tener información a nivel centimétrica, geoposicionada, que es lo más importante en este caso. ¿Cuál es el ciclo de la agricultura de precisión? Okay, vamos a tomar datos. ¿Cómo los tomo? Pueden ser por sensores, por consolas de tractor, pueden ser por equipo topográfico satelital, etc. Esa información la vamos a tomar, la vamos a evaluar en sistemas de información geográfica, y vamos a tomar decisiones basadas en el posicionamiento real de las cosas. Ya no pasamos de tener una parcela, sino que vamos a tener un píxel de, digamos que 1 metro por 1 metro. A medida que aumentamos la cantidad de información, vamos a tener requerimientos mucho más grandes de lo que es capacidad de manejo de información. Pues ya es un caso un poco más sencillo de solucionar. Ahora sí, pasamos de la toma de decisiones a implementarlo en campo. Okay. Por ejemplo, vamos a ver, yo vine y pasé mi dron. Ya caractericé la heterogeneidad del campo. Ya caractericé mi campo. Vengo y cosecho. En la cosechadora tengo un monitor de rendimiento que me dice, en esta zona tuve tal rendimiento, aquí tuve menos, y aquí hubo algún problema. Entonces yo vengo y hago mis análisis, mando a revisar registros de riego, registros de aplicaciones, registros de plagas, hago estudios de suelo, y bueno, ahí tengo que aplicar una dosis diferenciada en ciertos lugares de la finca. Entonces, digo, aquí voy con una dosis preventiva, aquí voy con una dosis correctiva, aquí voy con una dosis baja. Entonces hago dosis variable. No voy a pasar de una cantidad uniforme para todo el campo. Voy a hacer recetas específicas para lugares diferentes de la finca. Entonces yo voy a decir, aquí hay alguna deficiencia de algún componente en el suelo. Muy fácil, hago mi mapa
le hago un trabajo de dosis variable y lo mando a los equipos en campo. Que con precisión centimétrica, dependiendo de cómo esté trabajando yo y los equipos que tenga, puedo llegar a ese tipo de soluciones. Sí. Esto es el nirvana de la agricultura de precisión. O sea, todo conectado, todo con tecnología, todo en base a un sistema georreferenciado al centímetro, todos los equipos transmitiendo información en tiempo real, estoy tomando decisiones basadas en información actualizada y estoy generando registros de las labores que están haciendo mis equipos en campo. Pero ¿cómo llego aquí? Hacemos de lo más básico. Todo el mundo habla de GPS. GPS es solo una de las constelaciones que existen. Es la de Estados Unidos. De hecho, todas estas constelaciones fueron desarrolladas con fines militares, en especial la GPS y la GLONASS, que es la versión rusa. Ellas fueron diseñadas para fines de guerra. Sin embargo, hace unos cuantos años fueron liberadas para uso civil. El hecho de que hayan tenido un origen militar nos causa que las señales traigan errores insertos para evitar que la misma tecnología sea utilizada por el enemigo con el objetivo de dañar a los propios. Entonces, si ustedes dicen un GPS, lo que escucha uno siempre acá, y en realidad el término correcto es GNSS, Sistemas Satelitales de Navegación Global. Yo tengo un aparato como el teléfono celular inteligente que tenemos todos. Para uno el concepto de navegación por sistemas satelitales ya es muy normal. Todo el mundo usa Google Maps o usa Waze. ¿Cierto? Estos sistemas se basan dependiendo del receptor que se tenga, en cualquiera de estas 4 constelaciones de satélites. La GPS es la estadounidense, Galileo es la versión europea, GLONASS es la versión rusa y Beidou es la constelación de China. Okay. Aquí hay otro término que es muy importante, es la precisión. ¿Qué tan precisos son los sistemas que utilizamos nosotros? Por ejemplo, el teléfono que ustedes usan para navegar por Waze puede tener un rango de pérdida de hasta en un radio de 20 metros se pueden perder ustedes. Pero si yo voy en un carro de, qué sé yo, de Limón hasta la Catedral de San José y yo llego y con un radio de 20 metros me pierdo y no veo la Catedral de San José, y el problema no es del GPS, el problema es mío. Sin embargo, si yo trabajo en agricultura, yo estoy trabajando en cultivo en hilera, llámese caña, por ejemplo, yo tengo que meter una cosechadora al campo sin que maje la cepa y yo tengo un piloto automático instalado en esa cosechadora que no tenga corrección, que no tenga precisión, 10 centímetros que me pierda, 20 centímetros, 1 metro que me pierda, la máquina lo que va a hacer es majar la cepa, con el consecuente daño que eso implica en el rebrote de la caña. Entonces, ya aquí tenemos que ir viendo términos interesantes. Los equipos autónomos no reciben ninguna señal de corrección. Ellos lo que hacen es recibir señales directamente desde los satélites y se posicionan con el error que traen esa señal. Puede ser, si está entre 3 y 5 metros se habla. Entonces, si ustedes están aplicando un spray boom en piña, en el cual ustedes van por calle y ustedes no usan mapeo, ustedes nada más quieren el equipo para controlarle la dosis, pueden trabajar autónomos. De hecho, aquí tenemos varios equipos trabajando así. Si ustedes van a trabajar haciendo el encamado para caña o para piña, ustedes tienen que garantizarse paralelismo entre las camas de siembra.
Y ustedes no pueden darse ese lujo. Y ustedes tienen que tener precisión de manera que las camas quedan totalmente paralelas. Aquí empezamos con el término RTK. El RTK son el acrónimo de Real Time Kinematics y es un sistema de corrección que recibe la misma señal de los satélites que está recibiendo el tractor en el campo. Pero esta basecita que ven aquí, no se mueve. Entonces, puede que ella sienta que hay un movimiento en esta dirección y con esa magnitud. Como ella sabe que está fija, ella calcula el error. Entonces dice, yo no me estoy moviendo. Entonces el error del GPS o el de GLONASS o de Galileo o de Beidou, el satélite que estoy siguiendo, es en esta magnitud y en esta dirección. Ella por medio de un algoritmo y a través de una señal de radio, aquí en Costa Rica trabajamos en 430, 470 megahertz. Le mando al equipo en campo la corrección, pues se anula el error. O sea, no se anula, se corrige el error más bien. Tenemos una estación base en campo que lo que hace es calcular el error y mandar por medio de una señal de radio la corrección. El equipo en campo, en tiempo real, hace el ajuste. Adicionalmente, hay otro sistema. En este caso, se tiene que invertir en la base. Estos sistemas RTX son señales satelitales por suscripción. Ustedes pagan una suscripción por un año y a través de satélite te llega una corrección. No tienes que tener la inversión de la base y no tiene ningún radio que comprar. Eso sí, para estas cosas sí se ocupan desbloqueos. Los equipos pueden ser los mismos, pero se requieren desbloqueos independientes. Ok. Para mí y en la experiencia que yo tengo, esta tiene el defecto del tiempo de convergencia. Cuando ustedes encienden el equipo, pueden durar entre 15 y 30 minutos para que la señal ya sea lo suficientemente fuerte y le permita dar la corrección de 2.5 centímetros que ellos ofrecen. En esta es directo. De una vez ustedes encendieron y tienen ya señal para trabajar. La señal satelital, si se pierde, otra vez tienen que esperar el rato de convergencia. Okay. Niveles de precisión. Lo mejor que hay, RTK o RTX. Ya después hay otras ofertas de señales un poco menos precisas, dependiendo de lo que quieran hacer ustedes, como el Omnistar o el Range Point, que sí son más amplio el radio de error. Y aquí vemos que el autónomo sí, casi que para una guía visual. Permiso, Oscar, hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué tan precisos pueden ser en lugares como Guapiles o Upala que llueve mucho? ¿Afecta mucho la nubosidad? No. La nubosidad, en realidad, en términos de señal satelital, no. Antes de que se habilitara Galileo y Beidou, trabajamos con normalmente entre 9 y 11 satélites. Ahorita uno enciende una consola de las modernas y 25 satélites, una cosa así tiene disponible uno. Ok. Otro término interesante aquí es la repetibilidad. Con RTK se garantiza de que una línea que usted hizo con, qué sé yo, usted puso la sembradora, va a sembrar arroz, por ejemplo, o va a sembrar caña. Las líneas de guía, puede que usted se las haya diseñado o las haya recolectado a medida que el tractor viajaba. Líneas de guía, usted las puede seguir utilizando a través de todo el ciclo de vida del cultivo. De hecho, en casos como en piña, nosotros ofrecemos garantía de que si usted hace un diseño
que le gustó, que le sirvió y que fue eficiente, cuando vuelva a renovar la plantación en un par de años, si la hizo con RTK, los mismos diseños los puede grabar. Nos estamos ahorrando una cuadrilla de topografía en ese tema. Okay. Empecemos con lo básico, lo que llamamos nosotros guía manual. Guía manual es cuando ustedes tienen una pantalla, un equipo, una consolita como esta, con su antena, conectada al equipo, al implemento, y no tienen ningún tipo de automatización, nada más que lo usan para ver por dónde han pasado, que les marque cobertura, que ustedes sepan por dónde ya aplicaron, fuera, qué sé yo, un spray boom, y por dónde tienen que venir a la próxima pasada para evitar traslapes. Ya con eso es lo más sencillo. Uno de los primeros clientes que invirtió en esta tecnología fue con nosotros en Craiza, fue un agricultor pequeño. Él tenía sus equipos y vendía servicio. O sea, le vendía servicios de preparación a los vecinos, a la gente que trabajaba cerca de él. Invirtió una pantallita esta, nada más la pantalla. Y el hombre, sí, nosotros le consultamos para qué lo quería y pensamos que era una inversión alta solo para eso. Sin embargo, nos demostró que era algo muy eficiente por el hecho de que nos contó cuando lo fuimos a visitar que un vecino que siempre le había hecho la preparación él en una parcelita de 5 hectáreas, todos los años él se la hacía y le cobraba las 5 hectáreas preparadas. Él puso su consola a medir área trabajada, y trabajó como siempre lo había hecho, de la manera que él sabía, sin ponerle mucha atención a la consola. Nada más trabajó. En esas 5 hectáreas, por cuestiones de ineficiencias en vueltas, traslapes y demás, el hombre estaba trabajando 6 hectáreas. Estaba preparando 6 hectáreas. Tenía un 20% de pérdida porque él se alineaba como quería. Teniendo este equipo, ya pudo ver que eso era ineficiente. Entonces, imagínense ustedes un 20% de horas máquina, horas hombre, mantenimiento, combustible. El retorno de la inversión, un equipo de esos se paga rápido, teniendo ineficiencias del 20%. En función de qué tan bien trabajen las empresas o los clientes, así van a ser los retornos de inversión. De hecho, en las empresas grandes donde hay mucho control sobre insumos, sobre horas máquina, horas hombre, el efecto más grande que se ha notado es la mejora en la calidad de las labores. No es solo el hecho de que se van a ahorrar mucho en insumos, sino que van a hacer las cosas bien. Vamos a ver un ejemplo de este tema. Pasamos a lo que son sistemas de guía automatizada. Ya lo primero, el nivel de entrada es la consola. Todos los sistemas van a tener una consola que es el interfaz de interacción entre el operador y la máquina. Oscar. Sí. Hay otra pregunta en el chat que dice ¿qué tan compatibles son estos equipos de nivelación y georreferencia con levantamientos LIDAR? Puña, eso sí está un poco más complejo. Eso depende de la referencia. Es que el LIDAR es, vamos a ver, si es montado en un vehículo sobre tierra o si es montado en un dron, de ahí sí te cambia un poco el marco de referencia. Nosotros tenemos un debate con uno de los topógrafos de una de las fincas de nuestros clientes de que él no cree en eso, pero es cuestión de ver cuál es el marco de referencia si hay un punto común. Nosotros lo que hacemos para nivelación por sistemas satelitales es basado en tierra. No sé si respondí la pregunta, pero
se busca que, o de hecho, la tecnología tiende a buscar compatibilidad. Nosotros usamos algunos software de third party para ciertas labores, qué sé yo. Vamos a usar AutoCAD, podemos usar QGIS, aparte de los software propios de la empresa. Ok, gracias. Al compañero dice que ya le quedó claro. Okay. Empezando de los sistemas de guía manual, pasamos a lo que es guía automatizada. Tenemos para todo tipo de marca tractor, hay compatibilidad con diferentes sistemas. Está desde lo más simple, que puede ser esta pantalla, este motor eléctrico, que lo que hace es pegarse aquí en el volante y girar la dirección, basado en lo que le diga el posicionamiento de esta consola. Otro sistema sencillo es este. Ya en vez de una rueda de fricción, tenemos un motor eléctrico que instalamos en la columna de dirección. Dado que los equipos cada vez son más sofisticados, los fabricantes ya van instalando componentes de agricultura de precisión en sus máquinas. Puede que los vendan full, una solución completa o una solución ready. En este caso, fabricantes como John Deere, Case, New Holland, Massey Ferguson ya incluyen componentes electrohidráulicos para agricultura de precisión en sus tractores. De manera que si el cliente quiere la versión completa, paga lo que falta o lo puede comprar directamente desde fábrica ya instalado. Si el equipo viene como, qué sé yo, estos tractores John Deere, hemos trabajado varios aquí, los cuales ya vienen con válvulas electrohidráulicas y sensores de ángulo de dirección que nos permiten montar nada más una consola con la antena, pagar un desbloqueo. En este caso hay que liberar alguna función del tractor. Desgraciadamente eso es pago. Y nos metemos en la red CAN del tractor. La red CAN es una cadena de transferencia de información entre computadoras de a bordo del tractor que nos va a permitir hablar el mismo lenguaje y gobernar la dirección del tractor. En este caso, habría nada más que comprar los componentes que faltan y por medio de la red CAN hacemos todo el control de la dirección. Otro caso es el piloto hidráulico. Aquí, en caso de que los tractores no vengan con ningún componente que podamos gobernar, y hacemos instalación de una válvula hidráulica, mangueras, sensor de ángulo de dirección, navegador, antena, pantalla, y con eso tenemos un piloto automático. Estos son básicamente los 4 modelos que se van a encontrar en el mercado, tanto eléctricos, hidráulicos o por red CAN. Aquí vemos un ejemplo de un piloto con el motor de fricción. Es un caso en Guana en la producción de arroz. Vean las llantas que tiene ese equipo. No son de acero, no son de hule. Lo que llaman llanta lenteja. Es básicamente como andar una carreta dentro del arrozal. Vean los ajustes que hace continuamente el volante. Ahí vemos la consola y va marcando por donde ya aplicó. Vean la precisión con que mantiene la línea recta. Eso en un terreno mojado y con este tipo de llantas es muy complejo. Este es otro sistema. Y este sí es el volante eléctrico.
Vean los ajustes que hace continuamente. Cualquiera que haya manejado tractor sabe que mantener una dirección en línea recta con un equipo de estos en terrenos no uniformes es bastante complicado. Okay. Estos sistemas nos permiten tener diseño asistido por computadora, de manera que si yo tengo geoposicionado en un sistema de información geográfica preciso mis parcelas, yo puedo hacer diseños y mandárselo a los equipos, de manera que me ahorro la cuadrilla de topografía. Este, por ejemplo, es un diseño de encamado en piña. Aquí tengo drenes, tengo camas de siembra. ¿Qué se hace normalmente? Se manda la cuadrilla de topografía para que estaqueen, donde van a quedar los caminos, donde van a quedar los drenajes y donde van a quedar las camas de siembra. Con esto ustedes desde la compu pueden trabajar en AutoCAD, pueden trabajar en QGIS, en Trimble Software. Diseñan sus camas de siembra y con precisión RTK. Eso sí, para pilotos automáticos sí tenemos que tener buena precisión. Mando el equipo a campo para hacer esto. Esta es una vista de una plantación de piña. Este es un ejemplo de la preparación para llegar a eso. Vean que aquí venimos en pendiente, con curva. Vean que el operador no lleva la dirección. Ahí se le puso un diseño a la consola del tractor y dado el posicionamiento con corrección RTK que tiene, se permitió seguir una curva idéntica sin ningún problema en ese campo. Okay, control de aplicaciones. Tenemos lo que es desde siembra, aplicación de sólidos, aplicaciones de líquidos. Son uno de los costos más altos de la producción agrícola. De hecho, los agroquímicos es uno de los rubros de mayor peso en lo que es la producción. De hecho, en este año que se han disparado los costos en todo prácticamente, este es uno de los que más ha afectado la producción agrícola. Okay. ¿Por qué vamos a automatizar? En primera instancia, costos, ya sea económicos o ambientales. Para nadie es un secreto que en agricultura se ha satanizado lo que son las aplicaciones de agroquímicos y con justa razón en ciertos casos cuando se han contaminado mantos acuíferos o cuando se han dado intoxicaciones en escuelas. Esos son dos casos muy graves que hemos tenido nosotros y ha puesto las barbas en remojo en cuanto a lo que es el servicio fitosanitario del Estado para controlar las aplicaciones terrestres. Lo que son aplicaciones aéreas en agricultura están muy controladas. Sin embargo, ahorita están trabajando en un protocolo para aplicaciones terrestres por estos casos. Si trabajamos con dosis altas, tenemos una alta probabilidad de que por deriva se dé intoxicaciones o por infiltración se nos dé contaminación de mantos, ¿verdad? Ya sea subterráneos o a nivel de ríos. Okay. ¿Qué buscamos con automatización? Minimizar el impacto sobre aplicaciones como en este caso. Vemos que yo vengo con un spray boom. Tengo este ancho de trabajo. Yo vengo con el tractor en esta dirección.
Yo había hecho una pasada de cabecera. Yo vine por aquí, en esta dirección, hice esta pasada. Yo no puedo cerrar, si yo tuviera una sola sección, yo no puedo cerrar los brazos, o si es una sola sección no la puedo cerrar hasta que todo esté aplicado. Entonces esta parte va a ser la última que se cerró. Pero ya todo el resto lo sobreapliqué. Yo vengo y secciono en 3 partes, en 3 válvulas y spray boom. Entonces, cuando este ya salió completamente, voy a sobreaplicar aquí, voy a sobreaplicar aquí, voy a sobreaplicar aquí. Me gané todo esto, no está sobreaplicado. A medida que yo secciono en pedazos más pequeños mi barra, yo ya voy cortando a medida que voy saliendo. Pues todo esto que iba a ser sobreaplicado en una convencional sin seccionamiento, me lo ahorré. Menos impacto ambiental, menos costo y más rápidas las labores. En este tema hay en la parte de control de aplicaciones hay 2 términos muy importantes: control de dosis y corte por sección. Corte por sección, lo que vimos ahorita, y control de dosis es mantener uniformemente la aplicación de acuerdo a lo indicado. Okay. Por ejemplo, ustedes vienen y me dicen, tengo que aplicar 2000 litros por hectárea de foliar en piña. Tengo un boom de 100,000 litros. ¿Cómo se calibran normalmente los boones? Dicen, bueno, tengo tanto ancho de trabajo, tengo tantas boquillas, cada boquilla me tiene una descarga X. Si yo muevo el tractor a 2.8 kilómetros por hora, voy a llegar a los 2,000 litros por hectárea. Y esa es la calibración. Pero desgraciadamente no trabajamos sobre carreteras pavimentadas en agricultura, trabajamos sobre terreno agrícola que está expuesto a lluvia, que está expuesto a pendiente, que está expuesto a desuniformidades que causan variaciones en la velocidad. Entonces, cuando alguien viene y dice que calibró un tractor y lo dejó mecánicamente listo para que trabaje a 2.8 kilómetros por hora en cuarta marcha, tercera gama, bueno, primera gama, tercera marcha y 1800 revoluciones de motor, se está engañando solito. ¿Por qué? Porque en el momento que ese tractor patine, va a dejar de moverse, pero la aplicación continúa. Si voy por una pendiente subiendo, disminuye la velocidad, entonces estoy sobreaplicando. Una vez que he subido la cuestica y empiezo cuesta abajo, ese tractor va a ganar velocidad. Entonces estoy subaplicando, lo que me lleva a una desuniformidad en las aplicaciones. De igual manera, con lo que es siembra o con lo que es aplicación de sólidos al voleo, se calcula para que en función de la velocidad de desplazamiento haya un ajuste X, no es variable en el tiempo. O sea, las calibraciones me dicen, bueno, y desplácese en tal velocidad, a tal velocidad, y con este ajuste de máquina voy a tirar tantos kilos por hectárea o tantas semillas por metro lineal. Siempre que yo dependa de velocidad de desplazamiento en suelo, ninguna calibración va a funcionar en agricultura. Los implementos que se quieran controlar se controlan: sembradoras, abonadoras, spray boom, ya sea autopropulsados, integrales, de arrastre. Todo tiene capacidad de ser actualizado a este tipo de tecnología. ¿Cómo funciona?
yo voy a tener en primera instancia mi consola. Y le digo, voy a aplicar 200 litros por hectárea. Eso le pasa esa información, que es lo que quiero yo hacer a este módulo. Este módulo va a tener sensores y actuadores. Puedo trabajar con sensores de presión o sensores de flujo, o ambos. Bueno, en realidad el flujómetro siempre va a estar presente en este caso, en el de líquidos. Okay. El flujómetro está diciendo, la bomba me está mandando 400, 500 litros por minuto. Unos 500 litros por minuto, que es lo que manda una bomba centrífuga, las que se usan en piña. Entonces, si este caudal es muy grande para mandar a las barras de aplicación, este módulo toma la decisión de mandar parte del flujo al retorno. Entonces, abre esta válvula. Este es un actuador. Lo que hace es retornar flujo para que se mantenga el caudal en la barra de riego, en la barra del spray boom. Adicionalmente, tenemos esta serie de actuadores, estas válvulas, que me van a hacer el corte por sección. En caso de que una parte del brazo se meta donde ya aplicó, va a cerrar una válvula de estas. ¿Qué pasa si la velocidad es más alta? En el momento que esto aumenta, digamos que mi velocidad de calibración fueran 7.2 kilómetros por hora. Si este spray boom o esta máquina va a 8 kilómetros por hora, ¿qué ocuparía yo para mantener la dosis de 200 litros por hectárea? La máquina se está desplazando más rápido, entonces yo ocupo más agua en la barra. Entonces este mismo señor le vamos a decir a esta válvula, ciérrese un poquito para que no todo el agua, o para que menos agua vaya al retorno y más agua vaya a la barra. En forma inversa, si en vez de ir a 7 va a 6, ¿qué va a decirle aquí? Ábrase un poco más para que vaya más agua al retorno y no se me aumente aquí la descarga. Así es como mantengo yo las dosis. Este es un ejemplo de un spray boom que aplicamos. Aquí este es el seccionamiento de brazos que le hicimos. Ya aquí vamos en corte por sección. Nosotros le decimos a la máquina, la primera sección mide esto, la segunda esto, la tercera esta, la cuarta esta, y aquí está la quinta. Tenemos una barra de caminos, entonces en el otro brazo, el mismo seccionamiento. Todo en función de las necesidades del cliente. De hecho, esto tiene un corte manual, porque esa finca tiene unos canales que de vez en cuando aplican con el spray boom, pero rara vez se mantiene abierta esta válvula. De aquí para acá no trabaja, eso es manual. Entonces, el sistema sabe cuál es la dimensión de cada una de las secciones y a dónde está posicionado por el navegador. Aquí traemos información del plano de aplicación. Antes se hacía USB, ahora estamos con tecnología en la nube. En este caso, se le puso un mapa de dosis variable en el cual va a haber una variación por color de la cantidad de fluido que se va a aplicar en campo.
Vean que como a él se le metió un plano del campo, él sabe a dónde está y se posiciona en ese plano, de manera que él se va a ajustar a ir cerrando las boquillas a medida que sale del terreno. Eso es corte por sección. Aquí hay otro ejemplo interesante de lo que es corte por sección. Ya él sabe por dónde aplicó, porque por ancho de trabajo ya él marcó en el plano que ya aplicó ahí. Si hay un obstáculo que lo haga que se meta parte del brazo donde ya aplicó, va a cortar automáticamente. Este es un mapa que generamos con vuelo de dron en una finca aquí en el Caribe. Nosotros le dijimos con precisión RTK al cliente, estas son sus camas de siembra. En piña se trabaja con grupos de fuerza. Pues yo puedo tener todo este lote que solo voy a aplicar donde necesito trabajar la fuerza, de manera que tenga una producción controlada todo el año. Entonces, estos polígonos que están marcados de verde, se les dio una aplicación y de ahí en adelante ellos van casados. Todas las aplicaciones que se hagan se tienen que hacer por igual a esos polígonos que están en verde. ¿Qué es el problema aquí o qué son los problemas que se dan normalmente? Que a veces los operadores se pierden y en vez de aplicar aquí, aplican estos dos. Y ya cuando se aplicó la torta se da cuenta usted cuando ya es muy tarde. Lo que dicen que cuando ya el cultivo habla, ya pasado esto, no hay mucho que hacer. Entonces, con esto nos garantizamos de que el operador puede venir con la bomba prendida, con los brazos abiertos desde el taller si gusta, que no va a haber aplicación hasta que no encuentre los polígonos que nosotros le dijimos aplique aquí, aplique aquí, aplique aquí. Eso evita muchos problemas de este tipo. Este es un ejemplo de una plantación que se hizo con RTK. Las camas están perfectamente alineadas con respecto al camino. El centro del camino está a una distancia uniforme entre la primera cama y entre cama y cama. La alineación es perfecta, con precisión RTK, 2.5 centímetros de error. En un spray boom convencional, normal, se utilizan como 40 boquillas por brazo. En este caso, se hizo el ejercicio, una prueba de ver si podíamos poner una boquilla por cama. Se trabajó con 16 boquillas para hacer aplicaciones dirigidas directamente a la cama. No estábamos aplicando nada más sobre donde se ocupaba. Entonces aquí el tractor lleva piloto automático y lleva control de dosis y corte por sección. Vean que cuando él va a pasar por los terciarios, él va a cortar. Un chance. Está cargando. Ahí está. Vean que el operador va afuera. Ahí el piloto lleva el tractor. Ahí va aplicando sobre las camas directamente. En el momento que llega a los drenajes, corto. ¿Vieron el corte?
esa apertura y cierre de las válvulas las hace el sistema automáticamente. En control de sólidos, lo utilizamos mucho aquí en Costa Rica para lo que es el abono el abonado en caña, por ejemplo. Aquí los sistemas normales son movidos por el hidráulico del tractor. Ustedes ajustan un caudal hidráulico, hay un motor que va a girar un eje y va a generar una descarga. Y nosotros lo que hacemos es instalarle una válvula PWM que va a regular el flujo de manera electrónica en función de la velocidad de descarga, de la velocidad de desplazamiento de la máquina en el campo. Al igual que en el caso anterior, si nosotros aplicamos más rápido, nos desplazamos más rápido, aplicamos más para mantener la dosis. Si nos movemos más lento, aplicamos menos para ir ajustando la dosis a lo que se requiere en campo. Lo más moderno en términos de aplicación es ya la aplicación selectiva. En este caso, yo estoy aplicando un herbicida para control de mala hierba. En el caso de la derecha, es como se ha trabajado toda la vida, ustedes aplican parejo, hoja gruesa o hoja delgada, según sea el caso. En el caso de la izquierda, se están aplicando solamente a donde hay maleza. Entonces, en este caso. ¿Qué es lo que hacen estos sistemas? Por medio de un sensor óptico, él detecta la presencia de una maleza en el surco y da la orden a un solenoide de hacer la aplicación específica en el punto que se requiere. Perdón. Básicamente el principio es de que se manda constantemente una luz infrarroja hacia el suelo en el momento que se refleja o se refracta la clorofila de la planta en el suelo. El sistema detecta y toma la decisión de aplicar. Entonces ustedes no están aplicando constantemente, sino que van a aplicar lo que se ocupa donde se ocupa. Así es como se ven en la vida real, está aplicando. Otra de las tecnologías que se ha puesto de moda últimamente en cuanto a agricultura de precisión es el uso de drones, tanto como para mapeo como para lo que son líquidas. Este es un caso en piña. Ahí el detalle es que se tiene que cambiar todo lo que es el paquete tecnológico que se aplica a la planta, porque mucho se hacía líquido a través de spray boom con dosis bastante altas de agua. Un dron de estos, los más grandes que tenemos ahorita disponibles, son de 20 litros por carga. Y la limitante son las baterías. La batería le dura de entre 20 y 30 minutos, más o menos, de vuelo. Entonces, si usted está aplicando de 20 litros en 20 litros, teniendo que tener baterías para recarga, porque no es cuestión de que usted descargue una batería y la conecta de una vez a carga. El inconveniente que si las baterías están calientes, si usted las pone a recargar, se abomban y son costosas. Una batería es
como 800, 900 dólares lo que valen. Tienen esa limitante, pero para situaciones muy específicas, si funcionan bien, qué sé yo, como un foco de infestación. En arroz han trabajado bien, pues en arroz se usan dosis muy bajas, entre 50 y 100 litros por hectárea. Ya con piña sí ha tenido que ser ha sido un reto poner esa tecnología acorde a las necesidades del cultivo. Lo que es monitoreo del rendimiento, aquí vamos a ver cuánto estamos cosechando y dónde lo estamos cosechando. En el caso de las cosechadoras de grano, vamos a tener también un tercer dato, el del contenido de humedad del grano. Dado que la máquina, por su sistema de posicionamiento global, sabe en todo momento en dónde está ubicada en el campo, el hecho de agregarle sensores que me digan cuánto estoy cosechando en cada punto del terreno, me permite hacer mapas de rendimiento. Ahora en caña también estamos trabajando con ese tipo de información. Sin embargo, el sistema es un poco diferente. Lo que se utiliza son celdas de peso para decir, bueno, en este punto está pasando tanta caña por unidad de tiempo, con sensores en los elevadores y en el cabezal. ¿Qué es lo que me genera esto? Un mapa de este tipo, mapas de rendimiento. Yo defino una escala en la cual por encima de eso es aceptable, por debajo ya tengo que tomar decisiones. Aquí, por ejemplo, digamos que el rojo fueran zonas de bajo rendimiento. Ya con esta información yo sé que esta parte rindió menos que esta. Entonces de aquí para acá yo empiezo a ver, bueno, ¿qué pasó aquí? Habrá problemas de humedad, de drenaje o de riego, alguna deficiencia en el suelo. Ya voy a hacer los análisis adecuados y cuando yo vea, qué sé yo, si detecto un faltante, algún mineral, tomo la decisión de hacer una aplicación por dosis variable. Pues probablemente aquí tenga que tener una dosis alta, pero por aquí tengo una dosis un poco más baja. Lo que busco yo es uniformizar toda la producción. Ya con esto me tendría que ver un gran ahorro en lo que es, qué sé yo, insumos y un aumento en los rendimientos. Realmente los que están trabajando más en esto, bueno, los que están empezando a trabajar más en esto son los cañeros. Desgraciadamente la parte de arroz en nuestro país ha caído bastante lo que es la producción por temas políticos. Lo que ha sido inversión en arroz sí ha bajado considerablemente, pero los cañeros sí han estado invirtiendo en este tipo de tecnologías para mejorar sus rendimientos. Lo que es nivelación, antes les explicaba que poníamos las estacas, marcábamos con equipo de topografía o con el mismo láser un nivel de referencia y de ahí medíamos cuánto había que subirnos o bajarnos. Los sistemas de nivelación satelital vamos a trabajar bajo el precepto de que esta antena siempre sabe a qué nivel está con respecto al suelo. Si esta antena se sube por estar geoposicionada con precisión RTK, ella sabe a qué nivel subió. Si se baja, por ejemplo, por aquí, también va a calcular la altura. Eso me va a permitir con el mismo tractor hacer mi levantamiento.
Entonces yo mando el equipo a desplazarse por el campo y él me va a decir el mapa de alturas con precisión milimétrica. En el mismo tractor o el mismo sistema de field level puedo hacer un diseño de nivelación que me permita evacuar el agua de la forma más eficiente posible. Igual le puedo decir, sígame una pendiente o dos pendientes o una pendiente variable, de acuerdo a un mapa que yo le pueda proporcionar. Vemos que yo agarro y mando el tractor a hacer el levantamiento. Bajo la información georreferenciada, lo meto a un software de tercera parte y el mismo software me va a permitir el diseño. Vamos a ver, han comparado los datos de los monitores de rendimiento de caña por celdas de peso versus los ópticos de John Deere. No. O sea, sí tenemos un detalle. El óptico no va a tener el efecto de atoramiento que tienen los de peso. En este caso, un monitor de rendimiento va a ser tan bueno como el mantenimiento que le des. Desgraciadamente los de peso sufren por desgaste. Usted lo que hace es tener una celda de peso que va a estar en contacto continuo con el flujo de caña y va a sufrir atascamientos, va a sufrir desgastes y no va a tener un efecto eficiente de medición si no se le está dando mantenimiento continuo. El óptico es lo que está recomendando John Deere por su tecnología propia. Tiene su calibración también, obviamente, en eso sí no hay duda, pero pienso que el óptico es más, sufre menos desgaste o sufre menos el efecto del desgaste propio de trabajar con un material tan abrasivo como es la caña, ¿verdad? Bravías, Gerardo. Okay. Estos son los componentes del field level. En el caso que trabajamos con láser, teníamos un receptor láser montado sobre la rufa o sobre la trailla. Aquí vamos a tener una antena. Ya no va a haber una conexión de una señal, de un plano láser, sino que vamos a tener una antena RTK en el campo que le va a decir en todo momento la precisión centimétrica y milimétrica, centimétrica en XY y milimétrica en el eje Z. De manera que donde la antena se mueva para arriba, sepa que hay que cortar, se le da una señal al sistema hidráulico del tractor para subir o bajar los pistones de la rufa para ajustar la cuchilla de corte. Podemos trabajar con software de diseño para sistemas de nivelación, lo que es el nivelación por pendiente variable, o trabajar en plano de una pendiente o dos pendientes. Okay. Imagínense esta pendiente, esta superficie natural. Este fue el levantamiento que hicieron con sus equipos. Si yo lo quiero nivelar láser a una pendiente o a dos, tendría que llegar a este punto, moviendo cualquier cantidad de terreno, que es algo muy costoso. Lo que es movimiento de tierras en agricultura es bastante costoso, por lo que se le tiene que invertir en cuanto a energía y costos. Son máquinas grandes para realizar de manera eficiente los cortes y rellenos. Adicionalmente, que si tenemos cortes muy profundos, lo que estamos afectando es la capa arable. En función de la profundidad de suelo que tengamos, así va a ser la posibilidad de nivelar un terreno sin afectar los rendimientos del cultivo. En este caso, para nivelarlo a esta pendiente, tenemos que tener un corte promedio de 18 centímetros, que ya es bastante para nuestros suelos. Tendremos
un corte promedio de 952 metros cúbicos por hectárea. Trabajando con pendiente variable no vamos a cortar, lo que vamos es a conformar el terreno de manera que el agua fluya de manera natural. En este mismo ejemplo pasaríamos de 952 metros cúbicos por hectárea a 444 con un corte promedio de 7 centímetros. Eso no sería tan duro para lo que son la acaparable. No tendríamos efecto tan grande en los rendimientos. En cuanto a levantamientos topográficos, ahora se ha puesto de moda los equipos satelitales. Son muy eficientes, muy rápidos y te permiten tener rendimientos acorde a las necesidades de la producción agrícola. Nosotros necesitamos saber con precisión dónde están las cosas, pero no estamos trabajando a nivel de topografía para obra civil, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Si estamos trabajando, qué sé yo, diseñando parcelas, diseñando obras hidráulicas con equipos de este tipo, los podemos tener información de manera muy rápida y muy precisa. ¿Qué es lo último que hemos estado trabajando aquí? La gestión de información en tiempo real en la nube. Tenemos un par de proyectos en Piña, en la zona norte, en los cuales los tractores están conectados por medio de internet a una nube, de manera que si yo quiero enviarle las tareas a los operadores, me siento en la computadora, subo a la nube y esa misma nube se encarga de enviar hacia los tractores. Una vez que se han terminado las labores, qué sé yo, el spray boom terminó de aplicar, cierro la tarea y de una vez va para la nube. Entonces, en tiempo real yo puedo revisar, ya sea en mi computadora personal, en una tablet o en mi celular con una app, las tareas que hizo el operador. Ya no tengo que estar buscando los equipos en campo para ir a poner los planos de aplicación, sino que ya estoy con tecnología de último nivel, mandándolos directamente desde la oficina o desde el mismo celular. Para aplicaciones pequeñas donde usted tiene 2 o 3 tractores en campo, en una misma parcela, no hay problema con ir a buscarlos con una llave malla. Sin embargo, ya en aplicaciones grandes como los ingenios o las piñeras, en las cuales hay muchos equipos distanciados, ya este tipo de tecnología sí se paga. Okay. Ya hablamos un poco de los equipos que hay. ¿Cómo son los proyectos aquí en Costa Rica? ¿Cuál ha sido la experiencia? Empezamos porque los clientes dicen, bueno, hey, estoy gastando mucho en agroquímicos, voy a ver cómo mejoro la eficiencia de esas aplicaciones y bajar costos. Vale, la razón. Empiezan a ver cuáles son las aplicaciones que tienen mayor impacto. Generalmente lo que es agroquímicos tiene un costo muy alto, entonces por ahí empiezan. Pero por ejemplo en piña se dan cuenta, una vez que ya montaron un sistema de control de aplicaciones, de que la preparación está mal, los brazos del boom nunca llegan a toparse. Nosotros vemos un plano de estos, de donde ya aplicó y quedan partes en blancas. Ese es el error de preparación. Las camas no están perfectamente alineadas, entonces hay diferencias que aumentan la distancia entre surcos y los brazos nunca llegan a cubrir esas partes. Esos son los focos de infección o los focos de bajo rendimiento si fuera aplicación de nutrición. Okay. Ya después empiezan a cotizar y otra vez vamos al tema económico. Obviamente los presupuestos no son ilimitados, sin embargo, tienden a buscar opciones más baratas y han habido varios desastres de empresas grandes que por comprar lo más barato se han llevado un chasco y lo que hacen es atrasar la opción de la tecnología. Otro detalle es que en ciertos casos se evalúan el respaldo. Un proyecto de estos, si no se casan con la empresa adecuada, es un fracaso. Son inversiones considerables que si no tenés a alguien que te ayude, que te guíe o que te dé soporte, es un problema. En el mercado ha habido competencia que sale y entra por esa misma razón. Cuando el cliente empieza a llamar y preguntar, cuando están negociando, todo es muy bonito, todo es muy agradable,
Pero a la hora de decir, bueno, hey, tengo problemas, se echan de panza los balazos. Es algo muy importante, tener un representante que tenga stock de repuestos, que tenga experiencia, que tenga disponibilidad para lo que es el soporte técnico. Los errores más comunes de lo que hemos visto. Empiezan proyectos de agricultura de precisión sin objetivos definidos. Bueno, qué bonito comprar un piloto automático, pero ¿para qué? ¿O cómo voy a medir yo? ¿O qué necesito comprar? ¿Quién me asesora bien? Presupuestos basados en información limitada. El hecho de que alguien se siente y les explique a ustedes qué es RTK, cuál precisión les sirve a ustedes o cuál es el mejor equipo, ya sea eléctrico, hidráulico, CAN o hidráulico, perdón, o por control de líquidos, control de sólidos, eso vale. O sea, en el mercado ahorita son pocos los que ofrecen estas tecnologías, pero son menos aún los que tienen experiencia de los huevazos que da la vida. Nadie diseña para acá. Nosotros hemos tenido que trabajar en adaptar tecnología y ver cuáles son los rendimientos, qué cosas sirven y qué cosas no, ¿verdad? El hecho de comprar basado en costos es un error también. No es comprar el más caro, es comprar el que tiene mejor oferta y mayor soporte. Las estructuras de gestión. Muchas veces compran y no tienen un departamento que va a estar a cargo, no tienen un responsable. Y dicen, bueno, sucede en empresas grandes que compran los equipos y se la pasan a la parte agrícola. La parte agrícola ve que funcionen, pero la información que generan no la procesan, entonces no tienen datos para tomar decisiones. A la hora de buscar responsables, de ahí dejaron eso, ahí compraron eso y está trabajando. ¿Y qué? Se deben delimitar el alcance del proyecto. A veces nosotros hemos trabajado con empresas que nos dicen, bueno, ahí hagamos la prueba y vamos a ver si compramos. Hacemos las pruebas, demostramos que las cosas funcionan, pero aún así no logran vender la idea a lo interno de la empresa. Ese es un costo bastante alto para ambas partes, tanto para las empresas que venden los equipos, que hacen las demostraciones, como para los clientes, porque también están parando su producción para hacer este tipo de pruebas. Se debe trabajar con alcances delimitados. No es que llegue cualquiera y le den pelota para que haga pruebas, sino que lo que se quiera hacer, que sea buscando un objetivo muy especificado y tener indicadores de gestión que nos digan, bueno, este proyecto va funcionando o no va funcionando. Un poquito lo que hemos hecho los agrícolas en agricultura de precisión, automatizar maquinaria. Eso fue una prueba que hicimos hace unos 8 o 10 años en un ingenio. Ahí estamos poniendo a trabajar un piloto automático de manera que viniera y se devolviera por la misma huella. Estamos probando y dándole soporte técnico a un sistema de aplicación puntual. Aquí se ve el sensor óptico. Nos ha tocado adaptar tecnología. De hecho, ese es uno de los grandes retos que tenemos normalmente. Por ejemplo, para piña, todo lo que ha sido el paquete tecnológico que hemos logrado en agricultura de precisión ha sido a punta de prueba y error. Nos ha tocado probar diferentes, qué sé yo, componentes hidráulicos, desde bombas hasta válvulas, diámetros de manguera, flujómetros. Pues son equipos muy básicos. El fabricante nos dice, bueno, ustedes pueden usar cualquier flujómetro, nada más que lea este tipo de información o que tenga este protocolo, pero ¿cuál funciona? Hemos tratado con flujómetros magnéticos, en los cuales nos venden la idea de que no hay piezas móviles, no hay piezas de desgaste y no hay ningún tipo de problema, y no funciona. Vaya, hubo eso.
válvulas que no dan el caudal, con sistemas que lo que causan son restricciones hidráulicas, se dispara la presión y se cae el flujo en las bombas centrífugas. Ha sido todo un desarrollo de ingeniería para llegar hasta donde hemos llegado. Este es un caso en caña. Si uno va donde el fabricante y le dice, no, es que vamos a montarle el sistema de sensores ópticos a una aplicación de las de conchas que llaman ellos, por este tipo de domos que van montados, y preguntamos si pedimos soporte técnico, nos dicen, no, eso se monta así, pero vean a ver ustedes cómo lo acomodan mejor. Y ahí hay que ir a hacer un desarrollo de tecnología en campo para ajustarnos a lo que hay en el país. Okay. La parte de diseño, empezar a buscar las mejores opciones para la producción, de manera que podamos garantizar que lo que está en el plano va a quedar en el campo, ya sean drenajes, caminos, camas de siembra, análisis de información, ver qué se aplicó, dónde se aplicó. Por ejemplo, este fue un caso donde un cliente, donde hicimos unas pruebas, ellos decían que la velocidad de calibración del equipo era 2.8, 2.9 kilómetros, porque está en verde. Ahí a los operadores les pagaban por tanque aplicado. Entonces ahí vienen que obviamente ellos les servía ir mucho más rápido. Por aquí iba arriba ese operador. Ya aquí anduvo más o menos donde debía. De hecho, el cliente nos dijo que no sabía que los bunes de ellos podían andar tan rápido. Detalles que nos han costado ciertos pleitos. Una vez fuimos a hacer una prueba, hicimos un vuelo y nos dio que el área productiva del cliente era más amplia que lo que tenían ellos en mapa. Claro, y fue que cuando vino el que les hizo los mapas anteriores, el cultivo de la piña estaba por aquí. Una vez que hicieron la preparación y la siembra, hubo diferencias. Por ejemplo, todo esto tenían de más. A los cálculos de las aplicaciones y todo el paquete tecnológico y hasta los rendimientos estaba afectado por un mapeo mal hecho. Otra prueba interesante que hicimos una vez fue comparar el control automático de nuestro sistema de FieldIQ contra una aplicación manual, cómo era que lo hacían los operadores. Entonces dijimos, montamos el equipo, le dijimos al cliente, por aquí arriba va a trabajar el FieldIQ, donde está en verde. Donde está en verde es la dosis que debería llevar. Entonces vino por aquí, anduvo. Por aquí donde está el rojo fue que se le acabó el tanque. Entonces, por más que haya regulación, si no hay líquido, nunca va a llegar a la dosis. No importa, se rellenó y aquí siguió. De aquí para adelante se le dijo al operador, trabaje como siempre ha trabajado, pero el sistema iba grabando la descarga. Entonces, ¿qué hizo el operador? Empezó, como ellos les pagan por tanque aplicado, agarró su ritmo, aplicó, iba por aquí, empezó por aquí, y iba por debajo de la dosis, porque iba muy rápido, hasta llegar a este punto. Una vez que llegó aquí, el hombre vio que le estaba sobrando mucho líquido en el tanque. Entonces, ¿qué hizo? Jaló un cambio para abajo y iba más lento. Entonces, ¿qué hizo? Sobreaplicó todo este pedazo.
Entonces, aquí no llegó a la dosis y aquí quemó todo lo que había. Imagínense ustedes que sean los encargados de aplicaciones de esa finca. Ustedes no se dan cuenta de la torta hasta que ya el cultivo no habló, hasta que vieron esto quemado y esto de medio ahuevadillo porque no le llegó la dosis de fertilizante. Parte de lo que nos ha tocado de entrenamientos, obviamente, pruebas en campo, validación de tecnología. Este es un proyecto que hicimos de esta boleadora controlada por sistemas de GNSS para dosis variable. Este fue un mapa de dosis variable que hicimos entre la Escuela de Ingeniería Agrícola, la U, CRAISA y el Perón de la Bajura para el proyecto de tesis de este ingeniero agrícola que ahorita trabaja en caña casualmente. ¿Hacia dónde vamos? Todo lo que son imágenes aéreas está de moda. Hay gente que te dice que los mapas multiespectrales son lo que nos va a decir qué hacer en el futuro, pero nadie tiene información de qué significa este tono de rojo. Puede ser otro tono de rosado, para caña, por ejemplo, o para piña. Tal vez para caña en Brasil o en Estados Unidos si haya datos, pero para las variedades y las condiciones que tenemos aquí en Costa Rica, ¿de quién va a generar esa información? Tiene que ser la empresa privada en conjunto con las universidades. Hay mucho trabajo por hacer ahí. De igual manera, lo que es la topografía aérea, que hablaban de los sensores de captura remotos. Estos son curvas de nivel generadas por un dron. Hay que también realizar bastante estudio en esa área para ver qué tan eficientes son esos sistemas de captura de datos. Los Arduinos es una tecnología muy accesible ahora. Hay mucha información y nos permite hacer cualquier cantidad de labores y controlar cualquier tipo de proyectos para tener sensores que nos hagan algún tipo de información en tiempo real. Por ejemplo, en uno de los ingenios allá en Guana, estoy conversando con uno de los MADTEI y nos contaban sobre un sensor que desarrollaron ellos para riego. Ellos riegan por superficie. Pues tienen una sonda con un sensor de humedad, con un Arduino que al llegarle el agua a ese sensor manda un mensaje SMS para que la persona que está a cargo del riego sepa que ya tiene que cortar la válvula o tiene que cerrar la válvula porque se ha regado en el campo en su totalidad. Tenemos cualquier cantidad de apps y posibilidades de desarrollo de apps para lo que es agricultura. De hecho, como les mencionaba antes, una de las apps que tenemos nosotros nos permite en tiempo real saber qué están haciendo los equipos, darle seguimiento a la flota, rastreo de flota y mandar información o también soporte remoto. Internet de las cosas cada vez más está pegado el mundo al internet. Si ustedes se ponen a hablar mucho cerca de sus teléfonos, estos teléfonos inteligentes lo escuchan a usted. No se sientan extrañados si la próxima vez que hagan una búsqueda en Google sea algo de lo que ustedes estuvieron conversando o en redes sociales que les aparezcan anuncios de algún tema de su interés. No es que son magos, es que los equipos ya te escuchan. Los electrodomésticos que están pegados a la red, de teléfonos, ya lo que son sensores, están generando una serie de informaciones de valor para fabricantes y para comercializadores que les va a permitir tomar decisiones, igual en agricultura. Estos nombres o estas empresas tienen cada vez más interés en agricultura. ¿Por qué? Porque como hemos visto a través de esta pandemia, todo se puede parar menos la agricultura. Este ha sido uno de los negocios de mayor crecimiento en los últimos años y ya las grandes empresas están volviendo a vernos como fuente de
potencial de negocios. ¿Por dónde va eso? Por la generación de información. Imagínense que ustedes tengan una sembradora con tecnología que les permita saber con precisión cuántas semillas sembraron, a dónde sembraron cada semilla, cuántos ciclos de riego les aplicaron durante el periodo, cuántos ciclos de fitosanitarios, cuánto cosecharon en cada punto. Es una nube de información grandísima. Y ahí vamos a tener que utilizar la tecnología de Big Data para analizar toda esa información. De hecho, conozco un proyecto en la zona sur que están haciendo análisis multivariable de multicapa para ver rendimientos, para ver el efecto que tienen las condiciones climáticas, el efecto que tienen las condiciones de terreno, el paquete tecnológico para los rendimientos en piña. Es que ustedes mezclen información de temperatura, humedad, riego y condiciones de campo, condiciones culturales, prácticas culturales, para sacar una receta que me diga si yo aplico en tal fecha del estado vegetativo de la planta tal cantidad de foliar, aumento o disminuyo rendimientos, o si tengo un efecto de sol, o si tengo un efecto de humedad, o si tengo un efecto de déficit o estrés hídrico, cuál va a ser mi rendimiento final. Todo eso va a ser posible con el uso de la Big Data. Estos dos términos ya están muy presentes en agricultura a nivel de proyectos de desarrollo en los grandes fabricantes de maquinaria, inteligencia artificial y machine learning. Dado que cada vez es más difícil tener mano de obra para nuestros trabajos, las máquinas nos van a ir sustituyendo hasta cierto nivel. Ya hace unos años Case lanzó su proyecto de tractor autónomo, por ahí anda Kubota con un tractor eléctrico también autónomo, John Deere anda con sus proyectos también. New Holland ha estado desarrollando equipos con combustibles alternativos. Hay toda una serie de proyectos que vienen en los próximos años a mediano plazo y algunos a corto plazo para ir implementando todo lo que es conocimiento de máquinas en agricultura. Antes no se hablaban los fabricantes, antes era mera competencia. Ahora lo que hable John Deere lo entiende Trimble. Ya sea Case, New Holland, Valtra, cualquier fabricante ya está teniendo interacción con sus vecinos. ¿Por qué? Porque los agricultores o las grandes empresas no necesariamente se casan con una marca. De hecho, bueno, en el país se está dando un cambio en el cual tenemos 14 marcas diferentes de maquinaria, todos peleando por un mercado de 800 tractores nuevos por año, un año bueno de piña. Entonces, cada vez se da menos que haya una sola marca entre la flotilla de una empresa. Eso es lo menos. Sin embargo, sí tenemos que tener sistemas que nos permitan comunicar las diferentes marcas de equipos con los diferentes equipos de agricultura de precisión. Y es el caso de los sistemas, qué sé yo, de John Deere con Trimble, que son compatibles hasta cierto punto. John Deere con Case y demás. Es una de las tendencias en el mundo. Otra tendencia es el uso de tecnología de comunicación ISO-BUS, donde los controladores de alguna máquina van a hablar con las diferentes consolas. Ya sea que yo tenga una boleadora que sea de Kuhn y se hable con un monitor de un tractor John Deere, o qué sé yo, un sistema de control Field IQ de Trimble que se hable con el monitor de John Deere. Ya eso está siendo muy comercializado. ¿Y qué es lo que se busca? Esto.
que se use en software de uno para hablar con una máquina del otro y que se pueda analizar con tecnología de un tercero. A esto vamos a llegar. Que no importe la marca, sino que sean compatibles. ¿Dudas? Si alguien tiene alguna duda, puede activar el micrófono y hacer la consulta libremente. En caso que no tengan dudas, con mucho gusto ahí les queda mi contacto. Ahí estoy para servirles. Ok, muchísimas gracias, Oscar. Este es un tema muy amplio y creo que a partir de eso podemos cada uno hacer nuestras respectivas investigaciones o interesarnos un poquito más en él. Profe, no sé si usted tenía alguna consulta o algo así. Profe Laura. Bueno, sí, sí, no, para agradecerle a Oscar la participación en las charlas y muy interesante siempre todo lo nuevo que nos traen en el tema. Y nada más ahí para que nos amplíe un poquito sobre el Big Data. ¿Usted cree que nosotros como profesionales necesitamos una preparación extra para poder analizar esos datos que ahora, digamos, tenemos de sobra? ¿Qué otra cosa nos recomienda para, no sé, poder manejar esa información con más calidad? En realidad, todo lo que es la parte de cómputo, sí, te cuento la experiencia mía. Cuando usted y yo estábamos en la U, ¿se acuerda que llevamos un curso que se llamaba Principios de Informática? Ah, sí, claro. Lo enseñaban a uno a programar en C. Para mí ese es el 7 más bonito que yo me saqué en la U. Ni cálculo me molestó tanto. Si yo, sí, uno no tenía la mentalidad tan abierta como para pensar que a un futuro lo que es programación, con la disponibilidad que hay ahora de sensores y actuadores baratos para hacer proyectos interesantes, iban a ser tan fáciles. O sea, a nosotros que nos ponían a hacer un programa que calculara, qué sé yo, cuándo caía la Semana Santa en 40 años, o un programa para una caja de un supermercado. Nosotros no nos fijábamos en las posibilidades o las oportunidades que tenemos en agricultura con el manejo de información. Lo que es Big Data va a venir a permitir generar una serie de informaciones muy valiosas. O sea, nosotros estamos desperdiciando cualquier cantidad de información a diario. Las fincas grandes tienen estaciones meteorológicas propias. Los sistemas de agricultura de precisión generan información georreferenciada. O sea, nosotros tenemos que pasar a gestionar esa información de manera integral, que podamos generar algoritmos ajustados a nuestra realidad. O sea, lo que les decía ahora, y las grandes universidades en Estados Unidos, en Sudamérica, generan información para los agricultores. Nosotros aquí nos estamos quedando en eso. ¿Y cuál va a ser una de las herramientas más valiosas? El Big Data, para mi gusto. Gracias, Oscar. Sí, muy atinada la respuesta en realidad. Y de hecho, C++, que fue lo que aprendimos, y después se empezaron a usar otras cosas, y ahora se está volviendo otra vez a eso. Sí, 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 no. Y Lo más básico. si usted ve, ya ahora hay hasta librerías gratis para hacer un montón de cosas. Entonces, por ese lado tenemos que fijarnos nosotros como profesionales en esta área. Gracias, Oscar. ¿Está bien? Si alguien tiene alguna consulta, otra consulta, de momento el código de esta charla para la actividad del agrícola más apuntado es AP 7578. Otra vez, AP 7578.
También para recordarles que hoy a las 6 de la tarde está la actividad recreativa por parte de Asoagri, que es el Kahoot de cuánto sabes de la carrera. Y habrán premios para el primer, segundo y tercer lugar del Kahoot. Ahí los compañeros mandan a decir que tengan calculadora a mano por aquello, entonces para que participen. Entonces, si alguien tiene alguna otra consulta, puede hacerla. Una consulta, una pregunta, Oscar. ¿Han tenido alguna experiencia mala en cuanto a algún tipo de equipo topográfico, alguna marca específica, digamos, o en general cualquier equipo, cualquier marca les ha funcionado muy bien a la hora de hacer levantamientos, el levantamiento topográfico? No todos funcionan. O sea, a mí no me gusta hablar de marcas. Yo les puedo hablar de Trimble y de Case, que es la especialidad mía y la experiencia que tengo. No soy como de hablar mal del vecino, pero sí conozco de 2 casos en ingenios que les dejaron los equipos botados, prácticamente, de nivelación. Y una marca de la competencia en nosotros. Sí, no es hablar de marcas, ni una ni otra, sino casualmente eso, ¿verdad? Si los dejaron botados, ¿por qué los dejaron botados? Porque no tenían repuestos, porque el software no funcionó, por no hablar específicamente de una marca, porque De todo hubo. Hubo casos en que el soporte técnico no fue el nivel que se esperaba, pues cuando estás trabajando en Zafra, es una operación muy pesada en la cual tienes que tener claro que los equipos tienen que trabajar o sí o sí. Entonces, tienes que tener disponibilidad, tienes que tener soporte, tienes que tener stock de repuestos y les fallaron. Y cuando vos tenés que preparar 2.000 hectáreas en una temporada de 4 o 5 meses, el tiempo cuenta. Sí, claro, claro. Muchas gracias. Por ahí. Oscar, Don Gerardo, ¿cómo está Oscar? tiempo sin verlo, hombre. Oscar, tal vez ahí para añadirle el tema de los drones de fumigación que estaba comentando usted. Hace pocos meses DJI sacó su nuevo dron de fumigación, el T30, que tiene una capacidad de 30 litros y viene a resolver muchas de las deficiencias que se sentían en el T20, que era la generación pasada de 20 litros. En sí, para que todos tengamos un macro concepto de las aplicaciones del dron, el dron no es competencia, por ejemplo, para los ingenios, nosotros, en términos de precio versus una aplicación de avión, por ejemplo, en madurantes, herbicidas, que el costo de una aplicación de dron por hectárea anda cerca del doble. La parte, digamos, operativa, como tal, la aplicación. El dron, tenemos que verlo en conjunto como con un dron, por ejemplo, de fotogrametría, ir a ubicar las malezas y dirigir directamente el dron a esos puntos, porque al fin y al cabo, bueno, como ustedes lo hemos visto, hay que presentar un proyecto con una rentabilidad. Un dron de esos de 330 no baja de $25,000. Entonces, esas aplicaciones dirigidas, como usted le decía, un mejor impacto ambiental y un ahorro de insumos, es donde viene a compensar un poquito la competencia con aviones o con los mismos tractores. Sí, claro. No. Si uno de los errores que hay aquí es medir la inversión inicial. Usted lo que tiene que medir es el costo de lo que aplica un equipo de esos, ¿verdad? O sea, el costo grande es en el herbicida. Y para mí el dron ha sido una herramienta que ha venido a buscar su espacio en la producción agrícola. Sin embargo, es un complemento. En Piña trataron de quitar los spray boom terrestres y pasarse a drones y no ha sido tan así. De hecho, nosotros vendemos drones. Hace poquito vendimos unos T20, 4 T20. Acabamos de vender en Piña, pero yo no le voy a llegar a decir a un cliente quite sus spray boom terrestres para pasarse aéreo. Para mí todavía no hay cómo justificar una inversión de esas. Sí, correcto.
a lo que le voy apuntando al mercado, nosotros como ingenieros agrícolas tenemos que ver a la agricultura de precisión, ver el dron como una herramienta de aplicación puntual a un lugar en específico que podemos llegar con toda la tecnología de RTK. Cosas que, por ejemplo, con un tractor, al final la inversión que usted va a hacer para pasar un tractor convencional, aplicación por secciones, lo que usted mencionaba, anda a un costo parecido. Con una ventaja, digamos, del dron, que usted, aunque el terreno esté en condiciones de humedad bastante graves, donde el tractor no puede entrar, el dron no tiene ninguna desventaja al respecto. Hasta es mejor con un buen grado de humedad para una buena eficiencia del producto. Y otra parte muy importante que no creo que no se los puedo olvidar también como ingenieros agrícolas es la parte legal. Creo que ahorita hay mucho detalle sobre esto de los drones. Yo que me he envuelto un poquito con lo de aviación civil y todo eso, es importante que para aquellos ingenieros agrícolas que quieren hacer uso de drones, ya de fotogrametría o aplicaciones con algún fitosanitario, saquen su certificación. Y claro, lleva su plata, pero nos abrimos bastante las puertas a muchas empresas que ya están haciendo sus trabajos y que ya de por sí ya hay una ley que no podemos comercializar, o usted legalmente no puede vender un servicio de aplicaciones con dron o fotogrametría si usted no tiene la licencia. De hecho, en realidad, no es tanto eso que lo vayan a penar, sino el problema que se puede meter uno. Ustedes están volando un dron de 3, 4 kilos a 300 metros de altura. Si no le están dando el mantenimiento adecuado, como lo dice la ley, con las bitácoras y todo lo que usted les exige, si ese dron se cae, lo que agarre lo va a desbaratar. Entonces puede llegar a un caso penal. No es solo el hecho de agarrar un droncito como los que ven ustedes en la playa, tomando fotos, que aquí que allá no, ya eso es una responsabilidad civil y penal. Correcto, ahí, de hecho, esos T30, No, eso ya sí es. el peso vacío anda 25 kilos y más los 30 litros, que son, si fuese solo agua, son como 30 kilos más de peso. Sí, no, yo me refería a Y un hay droncito imágenes donde se de ven que hace fotogrametría. chiquitos. Sí, correcto. Entonces sí creo que es un buen comentario para tomar en cuenta eso. Y esta es una de las zonas de mayor crecimiento en cuanto a la carrera, pienso yo. Aquí es donde nos vamos a ir diferenciando de la competencia. Entonces creo que es una buena forma de medir nuestra carrera en un mercado bastante competitivo. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por la charla de hoy. Em, Fue bastante provechosa y a los participantes esperamos que les haya sido de mucho provecho también. Entonces, de esta forma, damos por finalizada la charla y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Oscar. Hasta luego. Buena vida. Gracias.